materia vista entera, entonces uno encara una tanda de trabajo práctico de una manera diferente, ¿sí? Porque si vos lo vas haciendo a medida que vas cursando, ya programado en normalidad, cuando estás viendo el primer práctico hay un montón de cosas que no sabes, pero ahora cuando vas a ver el primer práctico hay un montón de cosas que ya sabes que lo podés cerrar mejor. Entonces, lo que se pretende en ese objetivo del trabajo práctico, por ahí es más global, es más amplio, es una discusión más profunda. Nada, no son difíciles, son lindos, son para aprovechar, para tener contacto con los materiales de laboratorio. Son sencillos, porque en una carilla, dos, está todo. ¿Sí? No tienen todavía la solapa de práctica, me parece. Yo los estuve mirando hoy. No. ¿Sabes qué, profe? Le está haciendo eco la otra aplicación, la de la compu, me parece. Le está haciendo eco lo que estoy hablando. No, el micrófono de Guille. Ah, puede ser que está entrando, voy a cambiar las características de mi micrófono, a ver. Okay. Nada, eso. Tengo el campus abierto y todavía no está habilitada la solapa de los TPs. Entiendo que cuando terminen este fin de semana, que tengan las notas del recuperatorio, aparecerá la parte será publicada la parte de trabajo práctico. Con las pautas, ¿sí? Con todo lo que hay que tener para ingresar al laboratorio y con las prácticas que se van a hacer. De hecho, va a haber una solapa en el como foro. También va a haber un foro, mejor dicho, en esa solapa. Por si tienen alguna duda, también se puedan comunicar a través del foro. ¿Ahí hace eco lo que dice Vero o se solucionó? No. Ah, bien. Bien. Sí, una cosa es preparar una solución cuando uno todavía no tiene incorporado el concepto de qué implica o qué es la solubilidad o por qué una cosa se disuelve en la otra, y otra muy distinta es la situación luego de haber atravesado la teoría. Igual, en la experiencia que hemos tenido con Vero este año, hay muchas cosas que son estrictamente de laboratorio y se aprenden ahí. Así que traten por todos los medios de no faltar. ¿Sí? No es una clase que se pueda transmitir, por más que alguno de ustedes pueda copiar lo que se dijo o lo que se hizo. Así que es muy importante que asistan a esas clases, ¿sí? Bien, ¿cómo andan con las consultas? ¿Tienen, imagino, algunas preguntas respecto del examen o, si no, respecto de la guía? ¿Sí? Dependiendo de por qué parte de la guía va cada uno. Sabrina, ¿vos vas por el tema que estabas consultando en el foro o más adelantada? Hice ese tema y después había estado resolviendo los de estados de agregación, fases condensadas, pero me dijeron que era el último, porque yo seguí en el orden de las páginas y estaba mal. Claro, cambió. Es en el orden de las solapas del campus. Claro. En el orden de las solapas del campus, el que seguía era el estado gaseoso y esta mezcla de soluciones, antes, me parece. Claro, y ahora estoy haciendo ese. ¿Cuál? ¿Mezclas? Sí, mezclas. Bien. Bueno, y los demás, Carla, Griselda es Gris. Sí. No, yo estoy re atrasada, profe. Bueno. Carla también va más atrasada. Bueno, Mariela. No, profe, yo estoy estudiando para el recuperatorio del jueves. Bueno, bien. Vamos también. Bien, perfecto. Sí, yo también tengo que ir al recuperatorio. Bueno. Entonces, ¿qué dudas tienes? Sí. Hay 6 preguntas. 6 están. Una de esas. Dale, a ver cuál. Dale.
No, pues, a ver, para la reacción de descomposición, ¿cuál es? Claro, pero la reacción que vos te dieron, ¿es la reacción justamente de descomposición? Sí. Vale, claro. La reacción donde el hipoclorito de sodio, porque vos decís la lavandina, como dice el enunciado, es una solución de hipoclorito en medio alcalino, ¿no? Entonces, de esa solución, el soluto es el hipoclorito, ¿sí? El hipoclorito de sodio. Ahora, por un lado tengo que identificar eso, que por más que se la llame lavandina justamente a la solución de hipoclorito, una cosa es la solución y otra es el reactivo que va a participar de la reacción. ¿Quién es? Es en realidad el hipoclorito, que se descompone en tu caso en cloruro de sodio y oxígeno. Y te está diciendo que el rendimiento de esa reacción es del 40%. Porque al descomponerse en un 40%, significa que avanza hacia los productos en un 40%. ¿No? Claro. No, bueno, sí, una regla 3 bastante fea esa, que dijimos que la evitábamos. En realidad, de cada 100 40, ¿sí? Son los que, de 100 esperados, 40 son los obtenidos, sería. ¿Está? De lo esperado estequiométricamente y ahí tenés el 40% menos. Vendría por ahí. Podrías hacer, o sea, hay algunos que preguntaron, de los que estuvieron rindiendo en mi grupo, ¿sí? Que era el anterior, con un problema así similar. Y también, si vos decís que se descompone en un 40%, podés pensar, o sea, cuando nosotros hablamos de rendimiento siempre hablamos de los productos, pero al estar planteado así, vos podrías haber dicho, de todo mi reactivo es lo mismo que solamente un 40% en realidad esté reaccionando. Si se descompone el 40, es como que solo el 40 de lo que tengo me está dando producto. Y en vez de pensarlo como un rendimiento, lo podías haber pensado como una porción o una parte de lo que estás poniendo que da reacción. En definitiva, el cálculo hubiera sido el mismo. Te hubiera llevado a decir que está reaccionando el 40% de todo lo que vos tenías como hipoclorito. Ah, claro. Claro. Claro, sí. Sí. Igual, si vos llegaste a hacer algún cálculo con el 60 y el cálculo con ese otro porcentaje hubiera estado bien, como si el enunciado te hubiese dicho el 60, ¿sí? Nosotros desde ahí empezamos a contar, está bien, no interpretaste esa parte, pero si todo lo demás lo hiciste bien, hubieras tenido puntaje. Sí, sí. Debe haber habido alguna otra cosa mal. Y un error conceptual mal que tuvieron en ese ejercicio es asumir a la solución como reactivo, como si fuese el soluto. La solución es soluto más solvente. Era hipoclorito de sodio en agua. Entonces, cuando a mí me dan un dato ¿sí? de lavandina, de tanto de lavandina, yo tengo que preguntarme, en eso que me dieron de lavandina, ¿cuánto de hipoclorito hay? Claro. Exactamente. A ver, ¿qué hiciste mal? Porque, digamos, se prestaba confusión tal vez ese término, pero otra cosa por ahí debe haber. Ah, Puede ser. Entonces,
Ah, ahí tenemos un problema. Ujú. ¿La equilibraste medio ácido? Claro, Claro, sí, claro, claro. Y aparte no disociarlo y hacer la reacción química en medio ácido cuando decía que era muy caliente. claro. Bueno, esa parte es Sí, la que sí, sí. anulaba prácticamente el ejercicio, lo que podrían haber hecho. Esa fue Arrancar la en medio punta de ácido, lanza. claro. Porque además cometían, hoy yo lo comenté en el otro grupo, cometen otro error, que los únicos ácidos que son fuertes son el nítrico, el sulfúrico, si se acuerdan, el clorhídrico. Los demás ácidos nosotros los consideramos débiles. Y al ser ácidos débiles, el ácido hipocloroso es un ácido débil para nosotros, ¿sí? Con lo cual no lo puedo escribir como ion hipoclorito medio ácido. Tendría que haberlo escrito como ácido. Entonces era una mezcla de cosas de poner hipoclorito, que en realidad existe en medio básico, pero equilibrarla en medio ácido. Y decir que estoy trabajando en medio ácido sin ponerlo como ácido hipocloroso. O sea, al ion hipoclorito junto al protón, que no lo desprende en medio ácido, porque es débil. Entonces, sí, empezaba a ver el error y seguía, era una sucesión de errores. Claro, que cuando vos decís, bueno, escribe bien este ejercicio, pero se descuenta tanto en tal en mi reacción por tal cosa, y tanto porque escribió mal la especie, y tanto porque le roda el medio, y tanto, cuando empezás a descontarte quedaste sin puntaje para el ejercicio. Claro, está bien. Perfecto. Okay. El recuperatorio, Sí, te lo comparto porque ya lo teníamos hecho y no tengo la pizarra a mano. No, ese no lo explicamos, pero como no tengo la pizarra a mano, te lo muestro y lo vamos charlando. Cualquier cosa que vaya diciendo me preguntás o nos consultás. Dale. A ver, dale. para que nos peinamos entonces. Sí, qué horror, justo hoy. Ya estamos hace rato dando vuelta, man. A ver, déjame ver. Bien. Creo que es este, ¿verdad? A ver. ¿Se ve en la pantalla? Sí, ¿no? Bueno, dice el inicio de pandemia, los artículos de limpieza y desinfección cobraban protagonismo. Uno de ellos es la lavandina, nombre comercial de una solución alcalina de hipoclorito de sodio y te da la concentración. Con el paso del tiempo, aumento de temperatura y exposición solar, el hipoclorito de sodio produce cloruro de sodio y oxígeno. Equilibra la reacción mediante el método ion-electrón. Describe la ecuación molecular balanceada. Vamos por esa parte. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que hablar del hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio se va a disociar en el anión hipoclorito y en el catión sodio. Bien. Y empiezo a hacer las reacciones químicas. Por un lado, me indica, ¿no es cierto?, que produce cloruro. Y por otro lado me dice que me da oxígeno, ¿sí? Cloruro de sodio podría haber puesto iones cloruro nada más, porque en definitiva que sea de sodio es una consecuencia del catión, que en este caso es un catión espectador. Atraviesa la reacción química, pero no participa en la reacción química. De todas formas, bueno, está aclarado eso. Entonces, lo primero que voy a anotar es el anión hipoclorito del lado izquierdo, y del lado derecho empiezo por la producción de ion cloruro. Lo primero que me fijo es que tenga un átomo de cloro en el anión hipoclorito y que salga un átomo de cloro en la forma que sea, en este caso en la forma de ion cloruro,
pero bueno, que entra uno y que sale uno, ¿sí? Si esto fuera que sale, por ejemplo, cloro gaseoso, y ya de entrada tendré que poner 2 aniones hipoclorito para que la hemireacción comience a ser balanceada, porque no puede ingresar un solo cloro y salir 2. Ese es el paso número 1 en este mecanismo de balance redox, que es el que prácticamente todos los docentes, si no todos, estamos de acuerdo en el tipo de balance y en los pasos, ¿sí? Paso 1, el balance de la cantidad de átomos que cambian su estado de oxidación. Paso 2, la estrella del método, esto de sumar subpartículas atómicas, esto de sumar electrones. Y sabemos que en el anión hipoclorito el cloro tiene estado de oxidación +1 y en el ion cloruro tiene estado de oxidación -1. Así que hay 2 unidades que cambian de +1 a -1, se vuelve más negativo, se reduce, por eso es que ponemos 2 electrones. Ese es el paso 2. El paso 3, el balance eléctrico. Recordemos que tenemos hasta ahora un ion hipoclorito más 2 electrones, un total de 3 cargas negativas, y del lado derecho tenemos solamente una carga negativa por el anión cloruro que lo pusimos al inicio de la hemireacción. Así que para balancear esto y respetando que el medio es alcalino, tengo que compensar 3 cargas negativas con una sola. Por ese motivo es que pongo 2 oxidrilos del lado derecho. Ahora tengo entre estas 2 especies un total de cargas de -3, y del lado izquierdo, entre estas dos especies, entre el ion hipoclorito y los 2 electrones, un total de carga de -3. -3, -3, equilibrado. Faltan los hidrógenos. Viendo que lo último que hice fue poner 2 oxidrilos, y con ellos, además del oxígeno, aparecen 2 hidrógenos, entonces es bastante natural, o al menos es fácil de detectar de qué lado tendría que poner el agua. Lo voy a poner del lado izquierdo para poder ingresar en la ecuación química los hidrógenos. Si salen 2 oxidrilos y con ellos 2 hidrógenos, pongo una molécula de agua para que ingresen 2 hidrógenos. Luego puedo analizar si todo lo que puse está. Por ejemplo, los oxígenos. Bueno, tenemos un oxígeno en el hipoclorito y un oxígeno en agua, 2. Y del lado derecho tenemos 2 en los 2 oxidrilos. Esta en mi reacción de arriba está balanceada. Y después decía que producía oxígeno, ¿sí? Y una de las interpretaciones también que vimos que han tenido es pensar que el oxígeno lo podíamos sacar del anión hipoclorito. Pero ¿qué pasa? Si yo al anión hipoclorito hago participar el oxígeno y se lo desvinculo, se lo saco como moléculas de oxígeno, ese anión hipoclorito, al perder el oxígeno, me quedaría el cloro con el estado de oxidación que se encuentra en el anión hipoclorito. Y en el anión hipoclorito, el cloro tiene estado de oxidación +1. Y no podemos poner cloro +1, no existe el compuesto, el ion cloro +1, el catión cloro +1. ¿Sí? Así que por ese motivo, tengo que ver de qué otro lugar puedo hacer participar oxígenos que se están oxidando, ¿sí? Y tengo 2 opciones, o sacarlos del agua o aprovechar el medio, ¿sí? Las 2 reacciones serán posibles. Poner oxidrilos que me producen agua o poner, oxidrilos que me producen oxígeno o poner agua que me producen oxígeno. Cualquiera de las 2 reacciones estaban bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Esta reacción química no es que de entrada tiene 4 oxidrilos, sino que esta reacción química sería así. Yo pongo 2 oxidrilos, ahora no tengo la tableta, lo marcaría acá, ¿no es cierto? 2 oxidrilos que me producen una molécula de oxígeno 2. 2 oxidrilos, ¿por qué? Porque necesito que me salgan 2 oxígenos. Y una vez que puse eso, tengo que tener en cuenta el cambio del estado de oxidación de esos 2 oxígenos. Cada oxígeno tenía estado de oxidación -2 y se fue a 0. O sea que se hizo más positivo en 2 unidades de carga. O sea que cada oxígeno está liberando 2 electrones. Al producir una molécula de oxígeno, liberan 4 electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo había dicho que puse 2 oxidrilos
y acá me da oxígeno más 4 electrones. El paso que sigue, el paso 3, es el balance eléctrico. Tengo menos 4 de este lado y tenía solamente menos 2 de este otro lado. Por ese motivo tendría que sumarle más 2 oxidrilos para tener menos 4, y es ahí donde se me balancea eléctricamente. Y luego observo que del lado derecho tengo oxígeno y electrones. Y del lado izquierdo tengo 4 oxidrilos. Mirando solamente los hidrógenos, digo, bueno, ¿cómo hago para sacar 4 hidrógenos sin modificar cargas? Pongo 2 de agua y eso me da 4 hidrógenos. De esa forma queda balanceada la reacción que produce oxígeno. Y ahora, para sacar la reacción global, lo que tengo que tener en cuenta es el flujo electrónico, ¿sí? Partiendo de la base que las reacciones por separado no existen, sino que es parte de un método, ¿sí? Y que lo que yo tengo es una especie que libera electrones y en simultáneo una especie que lo acepta. Acá tenemos una reacción química que me está liberando 4 electrones. Y así como está acá arriba, la reacción química de arriba está recibiendo 2 electrones. Como esto tiene que ser un continuo, entonces multiplico toda la reacción de arriba por 2 para que ahora sí tenga un flujo electrónico, ¿sí? 4 electrones que salen de una reacción son exactamente la misma cantidad que recibe otra reacción. Después hago la distributiva término a término. Bueno, simplifico los elementos repetidos. Si están en diferente número, bueno, tacho completamente el que se encuentra en el menor número y dejo la diferencia para el que se encuentra en mayor número y demás. De esa forma llegamos entonces a una reacción muy chiquita, ¿no es cierto? Bastante reducida, que es la global redox, que es esta que está acá en azul. 2 aniones hipoclorito me producen 2 iones cloruro y una molécula de oxígeno. Si yo ahora transformo esto en una ecuación molecular, teniendo en cuenta que el hipoclorito era hipoclorito de sodio, porque lo decía el enunciado, entonces en vez de poner 2 de anión hipoclorito, voy a poner 2 de hipoclorito de sodio. Y en vez de poner 2 iones cloruro, voy a poner 2 moléculas de cloruro de sodio. ¿Se entiende hasta acá? Luego lo demás es balance estequiométrico, ¿no? 2 moles de esto me producen 2 moles de esta segunda sal y 1 mol de oxígeno. Si paso los moles a masa con la tablita que estaba acá, calculaba que 2 moles de hipoclorito son 149 gramos. Y al calcular por separado 2 moles de cloruro de sodio, que me dan 117 gramos, y 1 mol de oxígeno, que me da 32, compruebo que la suma de los productos coincide con la suma del reactivo. Y eso es no digo una garantía, pero sí una tranquilidad bastante importante de que vengo balanceando correctamente bien la ecuación química, porque no podría ingresar 149 gramos y sacar 160 o sacar menos que 149. ¿Sí? Ahí ya tendría que rever el balance que hice porque algo no está bien. ¿Sí? Lo demás empieza el paso B y el paso C. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Bien. ¿Continúo con el ejercicio o esa era la pregunta? Bueno. Dice, equilibra la reacción mediante el método del ion-electrón, escribe la ecuación molecular balanceada. Bien. Dice, una botella de 750 mililitros de lavandina, recordemos que decir lavandina es decir solución de hipoclorito de sodio, 25 gramos por litro en medio alcalino. Lo perdimos, me parece. No. Bueno, sigo yo. Mientras que la pantalla. Una botella contiene 750 mililitros de lavandina. Con el paso del tiempo se descompuso en un 40%.
cuántos gramos de sal y cuántos moles de oxígeno se forman. Esa es la pregunta. O sea que apunta a los productos, ¿no? Al cloruro de sodio y al oxígeno. Una vez que estaba equilibrada esa reacción, ahí se fue del todo y perdí, ¿sí? Teníamos que considerar ese 40% de rendimiento para poder responder cuánto se formaba de los productos. ¿Qué dato tengo? El dato que tengo es el del reactivo, la solución de hipoclorito. Esa solución, que es de lavandina, que es hipoclorito en agua, es de 25 gramos de hipoclorito de sodio por litro de solución. Entonces ahí hago la cuenta, ¿sí? Si cada 1000 mililitros tengo 25 gramos de hipoclorito de sodio, en los 750 mililitros que a mí me dieron, voy a sacar la cálculo para no perderme, 750 por 25, y creo que eran 25 a secas, o sea, son dos cifras significativas, ¿sí? Porque 750 tiene 3, tiene 1000, la cuenta me da 18,75 gramos de hipoclorito de sodio. Significa que lo tengo que redondear a 19, porque lo tengo que dejar expresado con dos cifras significativas. Y ahora sé que tengo, al tomar 750 mililitros de solución de lavandina, cuento con 19 gramos de hipoclorito de sodio. ¿Sí? Entonces, mirando la estequiometría de la reacción, que no la recuerdo, denme un segundito que lo busque, porque lo tengo resuelto, un tema que no sé dónde. Si quieres se la digo, profe, la tengo acá. Ya los... Estos son los míos. Y los de Guille. Espérame que al mismo tiempo lo... Bueno, dale, decime, porque tengo tantos papeles, tengo todos los parciales impresos. Una pila 2 hipocloritos de sodio me dan 2 cloruros de sodio y una molécula de agua, de oxígeno. 2 de cloruro de sodio y una molécula de oxígeno. Lo que significa que 2 de hipoclorito de sodio, ¿no? Sí, 2 hipocloritos de sodio me dan. Vamos bien. 2 de hipoclorito de sodio me dan 2 de cloruro de sodio. Cuando digo 2 de hipoclorito dan 2 de cloruro de sodio, me refiero a moles, ¿no? ¿Sí? O todos moles o todas moléculas. 2 moles de hipoclorito de sodio dan 2 moles de cloruro de sodio y 1 mol de oxígeno. Yo ya tengo la estequiometría. También puedo escribir... ¿Lo tenés para compartir, Guille? Sí, me fui hace mucho, casi lo había terminado el ejercicio de explicar. Sí, te fuiste cuando empezaste. No te la puedo creer. No te la puedo. Cuando empezaste el cálculo, lo de los 750 mililitros. Ya calculamos que tenemos 19 gramos. No. Wow. Lo que es importante es que ustedes hagan ese recuadro que hace Guillermo, donde ponen cuántos moles, cuántos gramos, son equivalencias estequiométricas, y cuántos números de Avogadro de moléculas. Ese recuadro que tienen ahí arriba. ¿Sí? Ahora cada tanto así no me quedo solo y... Mirá, llegamos a los 19 gramos, llegamos. Bien, y 19 y no 18,75 por las cifras significativas, ¿verdad? Exacto. Bueno. 1000 que no tiene cifras, o sea, lo que está en el recuadro es una relación que es independiente del ejercicio, ¿sí? Es una relación estequiométrica, por eso estos datos yo los suelo poner en este recuadro porque es independiente de la pregunta. Yo después voy a ver qué me está preguntando o qué información me da, y de ahí sacamos estos 19 gramos, ¿sí? Por las cifras significativas. Hasta acá estamos bien. Yo ahí tomé el 40%, lo había tomado como teórico, por eso también puse 3 cifras significativas, porque pensé que el 40% pensé que era como un dato teórico. Pero igual si fuera 40% tenés 2 cifras significativas. Porque no dice... Claro, pensé que era... Ah, bueno, pero 750, por eso está bien. Vos sabías que por cada litro de solución tenés 25 gramos de absoluto, porque es la definición de la lavandina.
ese dato de concentración fue medido, entonces tiene 2 cifras significativas. Y después el volumen está medido con 3. Te tenés que quedar con el más bajo porque es una multiplicación y división, una regla de 3. Entonces no fue... Le anda mal de internet. Ay, anda re mal, a mí se me cortó también, no podía ingresar. Ahí está. Profes, ¿cuál era la pregunta? Estás hablando solo, profe. Se te había cortado, Guille. A ver ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Se había cortado el micrófono. Bueno, hoy no es el día, bien. Bien, ya tenemos entonces los gramos del soluto, que yo puedo ahora relacionar esos gramos de soluto, porque es mi reactivo, ¿sí? Para poder saber, ¿no es cierto?, en principio, qué cantidad me producirían si reaccionaran al 100%, porque esta flechita que está acá no tiene porcentaje, ¿sí? Es al 100. ¿Sí? Así que puedo relacionar la masa de hipoclorito de sodio con, por ejemplo, directamente los gramos de cloruro de sodio. ¿Eso se ve ahí? ¿Cómo podría ser? No. Se lo escucha, profe, no se fue. Ah, bien. Muestro entonces de vuelta la imagen. Yo sé que tengo 19 gramos de hipoclorito de sodio y quiero saber cuántos gramos de cloruro de sodio se obtendrían y cuántos moles de oxígeno se obtendrían. Entonces, puedo hacer una regla de 3 simple observando directamente la relación gramo-gramo. Gramo de hipoclorito de sodio con gramo de cloruro de sodio. Si 149 gramos me producen 117 gramos, entonces 19 gramos me va a producir X cantidad. Esa X cantidad está ajustada a 2 cifras significativas, porque lo que está dentro del recuadro son valores de tabla, ¿sí? Son valores que tienen infinitas cifras significativas. Por eso es que anoté acá 15 como redondeo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Profe, a mí de eso lo que me mareó fue el que me digan que está en un 40%, o sea, que se descompuso en un 40%. Entonces yo lo que entendí fue que la solución llegó hasta el 40%. Entonces tomé como que 60% fue lo que se descompuso. No sé si me explico. Sí, te explicás. De hecho, eso lo habíamos estado mencionando hoy y seguramente que si ese fuera el único error, porque lo hemos charlado entre nosotros cuando corregimos los ejercicios, estaba contemplado como una posibilidad de interpretación y uno justamente en estos ejercicios de desarrollo, uno lo que sigue es la lógica de resolución. Así que, digamos, no sé quién te lo corrigió y algún punto por ahí habrá sacado, pero no te puso 0, eso seguro. Sí, Mari corrigió al Mari le corrigió esto. Bien. Entonces. Sí, exactamente, está charlado. Está charlado eso. Por eso es mejor tomar así, aunque ustedes reniegan de subir archivos, porque entendemos que puede haber complicación, pero si nosotros les ponemos en un recuadro que marquen el resultado, donde se equivocan en algo como esto, no los podemos calificar, es a todo o nada, o llegar al resultado o no. En cambio así, podemos ver si tienen un pequeño error y lo arrastran, y eso no les anula todo el ejercicio. ¿Sí? Acá mismo, teniendo en cuenta mi única información, y esto, bueno, a ver, esto sería una cantidad al 100%, o sea, si los 19 gramos hubieran sido exactamente todo lo que reaccionó. Y también yo puedo utilizar estos 19 gramos para calcular los moles de oxígeno. Yo no necesito pasar los gramos de hipoclorito de sodio a moles, o los moles de oxígeno a gramo, porque puedo utilizar una relación directa. Así como yo sé que 149 gramos me producen 32 gramos de oxígeno, también puedo decir directamente que 149 gramos
me produce un mol de oxígeno. Y entonces es decir, si 149 gramos me produce un mol de oxígeno, 19 gramos me va a producir una X cantidad de moles, que una vez más va a estar ajustado a 2 cifras significativas. Luego sí, diría, bueno, ¿cómo fue esta reacción química? Bueno, la reacción química progresó al 40%, porque dice, se descompuso en un 40%. Vuelvo a lo que mencioné hoy. A mí me importa mantener los 25 gramos por litro, porque es mi lavandina en condición óptima de uso. Cuando dice que se descompuso, está haciendo hincapié que la reacción progresa desde este compuesto de hipoclorito de sodio a cloruro de sodio y oxígeno. Entonces, de 100 gramos esperados, por ejemplo, de cloruro de sodio, solamente 40 obtenidos. Entonces, de 15 esperados, que son los teóricos, X cantidad. También pude haber hecho otra relación. Pude haber dicho, 19 gramos es todo lo que tengo de lavandina y se me descompone en un 40%. O sea, calcular cuál es el 40% de 19. Es 7,6. Y con esos 7,6, ver cuánto de hipoclorito de sodio hubiera obtenido, de cloruro de sodio, y cuánto de oxígeno hubiera obtenido en moles. Hubiera sido exactamente lo mismo. Ahora lo que está claro... Pero quiero que entiendan que cuando el enunciado les habla de una reacción de descomposición y después en el párrafo siguiente les dice se descompone en tal porcentaje, como la reacción es de descomposición, lo que me están dando es el dato de rendimiento de la reacción. Claro, bueno. O sea, progresó hacia una determinada cantidad, porque de hecho, digamos, el rendimiento de una reacción química en determinadas condiciones está preestablecido. Hay reacciones químicas que no son al 100 porque son reversibles, porque tienen pérdidas, por un montón de cuestiones. Y acá en realidad es un progreso que puede llevar a anular completamente mi reactivo. Por eso, digamos, podríamos pensarlo como rendimiento o no, o directamente vincularlo como que, bueno, la reacción avanzó hasta esa cantidad, ¿sí? En la escuela, por ejemplo, había guardado como 50, no, ¿qué 50? Sí, 50 litros de agua oxigenada, había como 200 botellitas. Estuvieron guardadas como 5 años y cuando las abrimos era agua común y corriente. Ese agua oxigenada se descompuso con el paso del tiempo y la reacción química progresó hasta el 100% y me quedé sin reactivo, ¿sí? Entonces, y tal vez si yo la guardaba solamente un año, en vez de tener una concentración de agua oxigenada, hubiera tenido menos, pero la reacción química a medida que avanzaba el tiempo aumentaba esa descomposición, hasta que la descompuso completamente y pasé de tener agua oxigenada a tener solo agua. Si yo el hipoclorito de sodio, la lavandina, la dejo al sol todos los días durante 10 años, no sé, capaz que un día abro la botella, hago un análisis y solo tengo cloruro de sodio y oxígeno. O tal vez reviente porque el aumento de presión es muy grande porque está generando mucho oxígeno, no sé. Pero lo que voy es que es cómo progresa una reacción química, cómo uno puede marcar que está ocurriendo una reacción química en tanto de por ciento respecto de la cantidad original. ¿Se entiende? Bien. Vayamos al paso 3 entonces, al C. Se toman 100 mililitros de la solución descompuesta del inciso B y se diluye hasta 500 mililitros. ¿Cuál será el porcentaje peso-volumen de cloruro de sodio? Bien, o sea que se toman, vuelvo a leer, 100 mililitros de la solución anterior, que la solución anterior dijimos que era 750 mililitros, ¿sí? Y también sabemos que concretamente me está produciendo 6 gramos de cloruro de sodio. Se toman 100 mililitros, se los lleva a 500
y se pregunta cuál es el porcentaje peso-volumen de la solución de cloruro de sodio. Entonces, vuelvo al mismo, 750 mililitros de la solución original, hemos calculado acá que me produce 6 gramos de cloruro de sodio. Entonces, 100 mililitros me va a producir X cantidad, 100 tiene cifras significativas, tiene 3, 6,0 tiene cifras significativas, tiene 2, y 750 mililitros tiene también cifras significativas y son 3. Así que tengo que expresar el resultado final con 2 cifras significativas, por eso matemáticamente me dio 0,8, pero yo anoté acá 0,80. Y estos 0,80 gramos de soluto están ahora en un nuevo volumen, en 100 mililitros. Entonces, como me preguntaron el porcentaje peso-volumen, digo, bueno, están ahora en 500 mililitros. Si en 500 mililitros tengo 0,80 gramos de soluto, en 100, ¿cuántos gramos de soluto tendré? 100 no tiene cifras significativas porque es el que deriva de la composición de la unidad de concentración porcentual. 0,80 tiene cifras significativas, son 2. 500 tiene cifras significativas, son 3. Por eso el resultado final tengo que expresarlo con el que menor tiene de cantidad de cifras significativas, que es 0,80, por eso queda 0,16. ¿Sí? 0,16 son gramos de soluto. Esto que está acá no es la respuesta. ¿Sí? Porque gramos de soluto no es una unidad de concentración. Por eso yo anoté, entonces, respuesta C, 0,16% peso-volumen de cloruro de sodio. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de este ejercicio? Bueno, tomá entonces algunos tips, por ahí esto que yo no sé si vos lo hiciste, pero dibujar una pavadita, una cosa muy... Bueno, porque ayuda a fijar la información, a mantener la mente puesta en lo que quiero calcular, ¿sí? A ver más o menos por dónde está viniendo el soluto, a dónde va a parar. Entonces, aunque sea un esquemita muy sencillo, les puedo asegurar que ayuda un montón, aliviana la memoria, porque yo necesito estar haciendo procesamiento lógico, y lo que sea memoria me ocupa espacio, digamos, me mantiene distraído. Yo tengo que anotar los datos y trazar un plan para obtener algo en concreto, ¿sí? Si a mí me está pidiendo porcentaje de peso-volumen, en algún momento tendré que hacer esta cuenta. ¿Cuánto hay en 100, por ejemplo? Si yo sé que estoy poniendo 100 mililitros y luego lo llevo a 500, sé que lo estoy diluyendo. Por eso, aunque apriete mal la calculadora, yo no puedo pensar que tengo en los 100 mililitros 8 gramos. Porque si de partida la concentración máxima que tenía de cloruro de sodio era 6 gramos, no puedo tener 8 gramos en 100 mililitros. Esto les digo porque por ahí, no sé, en vez de poner 100, metieron un cerito de más y les da 8. Si uno no está atento al tipo de información que está usando, se le puede pasar por alto un error matemático que tenemos todos, pero que se ha descuidado el aspecto conceptual, ¿sí? Yo no digo que hagan las cuentas de memoria, pero sí que vayan observando al menos qué no puede ser ese número. Cada vez que hay silencio tengo miedo de haberme quedado solo ahora. Estoy con el síndrome de que me quedé hablando solo. Está. Profe, una compañera me mandó un mensaje porque no se pudo conectar por problemas de internet. Me dice que no le llegó el certificado digamos, del examen. No sé qué tiene que hacer. Ella es Magalí Pintos. Sí, bueno, que le escriba de nuevo a Marcela. Es raro porque yo creo que Marcela los hizo, pero...
Sí, más que nada porque ella tenía miedo que le descuenten el día del No, por trabajo. supuesto. Sí, tal cual, no hay ningún problema. O sea, que escriba. Bueno, muchas gracias. De Ahí nada. le informo. Dale, sí.